Saludos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más. ¿Qué digo una semana más? La primera semana después del verano en la que recuperamos este espacio de debate en Onda Mezquita 7 Televisión. Lo primero, sean bienvenidos precisamente por poder acompañarnos ahí detrás de esos receptores, de esos dispositivos, para contemplar una tertulia que, bueno, tertulia de debate, siempre hablábamos en este espacio de que segmentábamos y que cuidábamos para abordar una serie de temáticas. Hoy la primera, ha querido el destino que sea, esta primera después del verano, o mejor dicho, después de las vacaciones de verano y ya de la recuperación de la propia programación de Onda Mezquita, vamos a hablar de la homofobia, y lo hacemos con una mesa, lo han visto en el plano general, ya más poblada, síntoma de buena noticia, porque al fin y al cabo eso viene a referir que podemos abarcar más espacios a tenor de cómo ha ido evolucionando la propia pandemia. Sin más dilación, vamos a ir saludando a cada uno de nuestros contertulios hoy, todo gente joven, como siempre acostumbramos en este espacio, con los que vamos a abordar esa temática de la homofobia que queríamos de una manera u otra adentrar en este primer capítulo post-veraniego de Onda Mezquita 7 en el debate joven. A mi izquierda, a la derecha en sus pantallas, tenemos al representante que viene de Vox, en concreto de esa formación, a José Manuel Moral. ¿Qué tal, José Manuel? Muy buenas. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Vosotros. Bueno, José Manuel ha estudiado Magisterio, acabado ya, Magisterio de Educación Primaria, y tiene 23 años, pertenece a esa formación de Vox. Creo que además es la primera vez que vienes por aquí, ¿no? Correcto, es la primera vez que vengo. Así que sí. Nada, sé bienvenido y a ver cómo se dirime el debate en sí y el argumentario. A mi derecha, a la izquierda en sus pantallas, también vamos a saludar en este caso el representante del Partido Popular, a Carlos Moreno. Él es de Dos Torres, de un municipio francamente bello, por cierto, que tenemos en la provincia de Córdoba, allá por el Valle de los Pedroches. Él viene representando al Partido Popular, tiene 33 años, es concejal del Ayuntamiento, coordinador además del Ayuntamiento de Dos Torres y coordinador de organización del Partido Popular. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Pues muy bien, Víctor, buenas tardes y muchas gracias por invitar a mi partido a este debate, y espero que sea un debate fructífero y que al final saquemos conclusiones que sumen a este tema. Seguro que sí. Bueno, tú además estudiaste en su día Publicidad y Relaciones Públicas, un poco del gremio, sí, ya conoces, ¿no?, de este nuestro. Bueno, claro, evidentemente yo los temas de comunicación, pues, bueno, los toco todos los días, porque también en el partido toco temas de comunicación y comunicación digital. Bueno, pues me alegro mucho que estés también por aquí. Vamos a saludar a Pilar Algar, representante del Partido Socialista, que también nos ha querido acompañar en esta jornada. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas. Pilar ha estudiado Historia del Arte, ¿no? Y ella es de Benamejí, otro pueblo fantástico que tenemos en la provincia de Córdoba, en esa dirección, bueno, te iba a decir, en la confluencia entre Córdoba y Málaga. Sí, sí. La primera vez también que estás por aquí, ¿no? También. 23 añitos y bueno, ya acabaste la carrera también, me dijiste, ¿no? Sí, este año he acabado la carrera y hacer máster. A ver cómo va. Bueno, pues nada, pues seguro que bien. A mi derecha también, a la izquierda en sus pantallas, a mi derecha más cercana, tenemos a la representante de la coalición, en este caso de la formación de Izquierda Unida, Raquel Arranz, Juventudes, de esa formación. ¿Qué tal, Raquel? Muy buenas. Buenas tardes, Víctor, muchas gracias. Gracias por estar aquí, ya tiene 24 años, estudia Ciencias Políticas y Administración, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, es la primera vez también, el debut, ¿no?, que tienes con nosotros. Aquí. Pues nada, a defender también en la postura de esa coalición de izquierdas. No lo hemos dejado al final por ningún motivo en especial, porque además él es el único que ya había estado con nosotros la temporada pasada, es el representante de Ciudadanos. Además, si le conocen, a Miguel Ya Castellanos, como decimos, él tiene 31 años, es diputado provincial y además es el responsable de Juventud de esa formación aquí en Córdoba. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy bien, Víctor, muchísimas gracias un placer estar aquí de nuevo en este debate. Es un buen síntoma que vuelvas a la tercera vez, creo que es allá. La tercera vez, sí, que muy agradecido. Bueno, es evidente que la temática en sí ya de por sí denota un poco de conflictividad, a tenor de las posturas que cada uno tenga. Me gustaría que fuerais vosotros los que rompierais el hielo, y ya me decís quién quiere arrancar o si queréis levantar la mano, y ya sabéis que la dinámica del espacio es que podáis de una manera, bueno, pues confluir en el debate. Homofobia, que hace alusión a una presunta versión sobre el colectivo homosexual. Una polémica que yo creo que de una manera u otra ha surgido, siempre ha existido, ¿no?, pero que quizá ahora ha cogido todavía más colación en el ámbito noticioso por un hecho que se desarrolló hace unas semanas, en concreto en la capital de España, en el barrio de Malasaña, donde, bueno, una persona hizo alusión a una posible, en este caso, incursión homófoba
por parte de un colectivo, y luego se comprueba que bueno, él mismo incluso llegó a decir que había sido formado parte de una denuncia falsa. Pero claro, todo eso ha generado un caldo de cultivo que todavía se sigue hirviendo, y que incluso este mismo fin de semana también ha desarrollado acciones, bueno, pues un tanto particulares. Ahora hablaremos de ellas. También en la capital de España, en un barrio muy conocido del colectivo LGTBI, como es el propio Chueca, un barrio fantástico también en la capital de España, y que bueno, ha generado una serie de manifestaciones públicas de personas que aluden a movimientos, eso sí, muy homófobos. A ver, ¿quién quiere abrir el debate? Mira, tenemos ya aquí a Pilar, porque hablar de la homofobia entiendo que no es fácil. Me gustaría conocer vuestra postura y cómo estáis viendo estos hechos, y si os sentís identificados con ellos de alguna manera, en la medida en que lo están defendiendo vuestras formaciones. Venga, Pilar. A ver, aunque como tú has comentado, son hechos que siempre se han venido desarrollando, la homofobia es algo recurrente desde los últimos años, bien es cierto que este año ha sido muy duro y se ha puesto de manifiesto, sobre todo, como hemos podido ver en el asesinato de Samuel, joven de La Coruña, que con 24 años fue asesinado por ser homosexual. Lo mataron al grito de maricón. Yo creo que la homofobia esté hoy en día en nuestra televisión más que nunca. Yo creo que se debe en parte a los discursos de odio que fomentan ciertos partidos políticos, porque aunque antes ya se daba, la radicalización del movimiento, pues yo creo que está promoviendo esto. O sea, que estás de alguna manera justificas que estos movimientos homófobos que presuntamente puedan salir vienen auspiciados a lo mejor por manifestaciones que hagan formaciones, ¿no? Bueno, luego vamos a ir identificando. A ver, por alusiones directas, de alguna manera u otra, ¿os sentís identificados con lo que dice Pilar? Porque creo que alude sobre todo también a partidos, entiendo, de cariz más derecho, sí, o más de derecha, como puede ser el propia Vox, ¿no? Haces alusión a ello. Aquí tenemos precisamente a José Manuel, que es representante de Vox. A ver, ¿tú qué opinas? Bueno, pues en primer lugar, estamos ya acostumbrados a que se nos diga eso de la etiqueta de extrema derecha. Vox no es extrema derecha, siempre lo hemos dicho, lo defenderemos, es un partido de extrema necesidad. Se ve a día de hoy cómo está gobernando la formación el Partido Socialista. Y para empezar, decir también que no vamos a permitir ninguna campaña de deshumanización que hacen los demás partidos y sus socios de gobierno, ni ninguna mentira que dejen en el aire, ¿vale? Eso es importante dejarlo claro, porque es perfectamente claro, es clarísimo que van a atacar mucho a mi partido en el tema de la homofobia, y Vox no es un partido homófobo, lo dejo muy claro. Desde Izquierda Unida, ¿cuál es la postura que tenéis ante los hechos, las manifestaciones que se están desarrollando a día de hoy? Juventudes de Izquierda Unida, ¿cómo veis esto? Bueno, la denuncia falsa que ocurrió en Malasaña no fue el desencadenante, sino que esto fue como ya el último cachito de mecha que quedaba, porque como bien ha dicho la compañera Pilar, esto empezó con Samuel y había diferentes situaciones y agresiones homófobas alrededor de todo el país. Y respecto a lo que decía el compañero de Vox, no es colectivizar o individualizar a la víctima, sino que desde su partido político, que es extrema derecha, en el momento en el que tienes posturas de extrema derecha y te juntas con partidos europeos de extrema derecha y votas en el Parlamento Europeo a favor de las políticas de extrema derecha, es extrema derecha. Y volviendo al tema de España y volviendo al colectivo LGTBI, en el momento en el que tú quieres individualizar un caso de homofobia, lo que estás haciendo es invisibilizar que hay un problema colectivo y que necesita una política pública, que es lo que está trabajando desde este gobierno, sobre todo el Ministerio de Igualdad. Y ahí está el problema, que si no es el hombre el que agrede, es el agresor, no es una persona homosexual la agredida, es solo una persona. Lo que está haciendo es individualizar un problema que es público y que necesita de una política pública. Y es lo que se está trabajando ahora, y yo creo que es la línea que se debe seguir. Carlos. Bueno, la postura que yo defiendo, ¿no?, y la que siempre he defendido por experiencia, es que creo que este tema no debe ser un tema político. Los partidos políticos no debemos abanderar o hacer política con este tema. Yo creo que tiene que ser un tema de la sociedad, un tema social donde todos tenemos que remar a uno. Hay problemas de homofobia y es una realidad, y quien lo hemos vivido en nuestras propias carnes lo sabemos perfectamente, a distintos niveles. Evidentemente todos debemos de luchar contra esto, no debemos de hacer una guerra política con esto, nos equivocamos, porque yo siempre he puesto la comparación y el caso que al igual en la sociedad hay un consenso donde todos luchamos para investigar contra el cáncer, esto es un cáncer de nuestra sociedad y todos debemos de luchar y remar
en el mismo sentido para eliminar esto desde los distintos ámbitos de la cultura, de la sociedad y de la política, y ya por fin terminar con este tema que evidentemente no se va a acabar de la noche a la mañana, pero sí que debemos de caminar, y se está caminando. La sociedad a la que yo me enfrenté cuando tuve que aceptar mi orientación sexual hace unos años no es la misma a la que yo me enfrento hoy día, pero todavía quedan muchos caminos por hacer. Sí que es verdad que hay una radicalización, porque hay unos intereses detrás para posicionar a la sociedad, pero evidentemente la ideología no se lucha, no se confronta con ideología, se confronta con conversación, con moderación y sobre todo con sentido común, que es lo que hace falta a todos aquellos que quieren hacer voz de una bandera que no es propia, porque los colectivos muchas veces, creo y pienso de forma equivocada, levantan la voz hacia un colectivo común, a un total del colectivo LGTBI, por así decirlo, que al final muchos no nos vemos identificados porque se han postulado y se han posicionado en determinadas ideologías políticas que lo que hacen es rechazar al resto que no comparten esa ideología política. A ver, desde Ciudadanos, que estáis también ahí y opináis, muchas veces os diría, ¿no? Estáis entre medias, ¿no? Muchas veces de ambas posturas. Yo abiertamente quiero condenar aquí todos los ataques homófobos totalmente. No creo que tengan cabida en una sociedad moderna y actual como la nuestra ese tipo de agresiones por la orientación sexual. Soy miembro, no me gusta decir del colectivo porque no me gusta el colectivo, esa palabra, ¿no? para definirlo. Y lo que sí creo, y me van a permitir que diga, es que considero que esto es el resultado de un experimento de la izquierda y de la extrema izquierda. Es decir, como ya no tiene en esta sociedad cabida la lucha de clases, que ha sido la bandera de la izquierda siempre, ahora tienen que enfrentar a los hombres con las mujeres, a los gays con los heterosexuales, y este es su rédito electoral. De esto viven, de este enfrentamiento y de estas cuestiones. Cada vez que hay cuestiones de este tipo en televisión, los únicos que salen ganando son la izquierda y la extrema izquierda, y los que salimos perdiendo somos todas las personas que nos gusta amar en libertad sin tener que estar con una etiqueta o sin tener que vivir con miedo. A ver, han salido en este primer impulso dialéctico que hemos abierto, han salido varios temas, ¿no? Que me gustaría ir afrontando desde el principio pues para sentar esas posturas que podéis tener desde las formaciones. ¿Se identifica la homofobia como un problema real, todavía más real incluso que antes, es decir, más agravado que antes? ¿O consideráis que es un problema que se está de alguna manera retroalimentando a partir de acciones puntuales que hayan podido ocurrir? A ver. Es un problema real, lo que pasa es que en la actualidad la gente se anima cada vez más a denunciar. Según datos del Ministerio del Interior, durante los 6 primeros meses de este año se han producido en la Policía y Guardia Civil más de 610 denuncias por delitos homófobos. Y desde 2019 las agresiones homófobas han aumentado un 59%, o sea que es innegable que esto es un problema, y que es un problema grave y que se está radicalizando en la actualidad, que hay muchos más casos de los que había con anterioridad. Atendiendo un poco a esos datos, ¿por qué consideráis que han subido el número de denuncias? ¿Es que ahora hay más ánimo por denunciar o es que a lo mejor hay más argumentos, ¿no?, para poder hacerlo? A ver, venga, el que quiera, podéis intervenir cuando queráis. Yo pienso que se lo tiene que hacer mirar precisamente el gobierno, por supuesto. ¿Por qué ocurren esas cosas? ¿Por qué? Porque están enfrentando a la sociedad con este tema. Si es que eso es el máximo interés que tienen, enfrentarnos con este tema. Y no están haciendo nada por el colectivo LGTBI, si lo vamos a llamar así. No están haciendo absolutamente nada. Nada a favor, en contra están haciendo muchísimo. Los datos que está diciendo la compañera son un resultado de ello. A ver, producción, explícala, pero bueno, sí, en relación que dice el compañero que no estamos haciendo nada, quiero recalcar que en 2021 el PSOE ha presentado la denominada como Ley Cerolo, la Ley de Igualdad de Trato, que pretende precisamente garantizar que en este país no vuelva a haber armarios y se reduzcan, pues tener en cuenta que España avance en derechos y libertades y que de una forma u otra se reduzcan estas agresiones. Se promueve pues tener una igualdad en todos los sentidos, a nivel LGTBI, en todos los ámbitos, o sea que el partido sí que está haciendo a favor del colectivo LGTBI, porque una prueba de ello es la Ley Cerolo, a la que hemos de sumar que este partido, el Partido Socialista, con José Luis Rodríguez Zapatero, aprobó el matrimonio homosexual. En el gobierno ahora de
de coalición con Unidas Podemos se ha aprobado la ley trans y yo creo que este gobierno, el gobierno socialista, está haciendo mucho por conseguir una igualdad real y efectiva dentro de todo. En Andalucía puede haber hecho algo, porque durante 37 años que habéis gobernado, nada, ha tenido que venir una consejería de Ciudadanos, concretamente Rocío Ruiz, para poner en marcha el primer Consejo Andaluz LGTBI y personarse en la administración andaluza en todas las causas de denuncias una que hay. consejería que también promueve y recorta las asociaciones a subvenciones de mujeres. Eso no sé yo hasta qué punto lleva usted Podemos razón. profundizar en esa consejería, pero también me gustaría escuchar vuestra opinión. A ver, Bueno, sí, yo iba en la línea que decía la compañera Pilar, de que no creo que la postura de la homofobia sea echársela la culpa a toda la izquierda cuando estamos oyendo todo el día discursos de odio, no solo dirigidos al colectivo LGTBI, también contra las mujeres y contra los inmigrantes. O sea, contra todos los colectivos vulnerables de este país se está haciendo un discurso de odio para que quede la ley del más fuerte, que al final son los colectivos protegidos por la derecha. Entonces, a partir de este discurso del odio se está fomentando las agresiones y también, o sea, por un lado se están aumentando las agresiones fomentadas porque antes, cuando no existía un espacio político de extrema derecha que defendiera o que divulgara esa idea, las personas que en el espacio privado pensaban eso no tenían un colchón en el que ampararse a la hora de ejecutar agresiones tanto físicas como verbales a estos colectivos. Ahora que cuentan con un discurso político que les legitima la violencia, es cuando esto está siendo a flor de piel, como lo que has comentado antes de lo de Chueca o diferentes agresiones homófobas. Si aumentan las denuncias es tanto porque aumentan las agresiones como también porque los colectivos LGTBI y las diferentes asociaciones en apoyo con el gobierno están trabajando en que esas personas que están sufriendo ese tipo de agresiones puedan denunciar, y desde la administración pública se está trabajando para contar con los mecanismos y las pautas necesarias para que esa gente tenga la voz que necesite para poder decir que está sufriendo una agresión homófoba y que la justicia va a estar de su parte. Carlos. Bueno, yo simplemente, si yo le digo a la compañera que yo sufrí un caso de homofobia por parte de una persona de izquierda, en mi vida, ¿usted qué me diría? ¿Que lo he sufrido? Un caso de homofobia por una persona votante del Partido Socialista. Pues ¿Qué me obviamente diría? lo voy a denunciar igual que denunciaría un segundo. ¿Qué me ha preguntado? Igual que se denunciaría si fuera del PP, de Ciudadanos o como te has dicho, del PSOE. Pero lo que pasa es que lo que ocurre es que estamos haciendo colectivos, estamos haciendo colectivos homófobos porque estamos denunciando públicamente que la homofobia en este país puede tener libre albedrío. No, lo que estáis haciendo es colectivos idealizando, perdón la palabra, ideologizando un tema que es social, que da igual que sea de izquierda, de derecha, de centro o apolítico, que es un tema social, cultural, que tenemos que remar todos en el mismo sentido. ¿O no os dais cuenta? Sí, porque yo he sufrido un ataque homófobo verbal por una persona de izquierda y eso me llega a la conclusión de que esto no es ni de izquierda ni de derecha. Esto es un tema social donde todos tenemos que remar a lo mismo y hasta que no nos demos cuenta llegaremos a una polarización que lo único que hace es hacerle más daño al colectivo o a las personas que se sientan LGTBI. No voy a... Es que hasta que no nos demos cuenta de esto no avanzaremos, porque si es así también podemos llegar a la conclusión que toda aquella persona que se sienta LGTBI por condición tiene que ser de izquierda, ¿sí o no? No. Ah, pues entonces, si yo soy de derecha, estoy en contra del colectivo LGTBI, porque yo soy del colectivo y me siento de centro derecha. Y también lo defiendo, dentro del seno de mi partido. Por tanto, rememos todos a una y no hagamos política de esto, porque lo único que se está sacando es rédito y dividir la sociedad en un tema que nos une, no que nos separa. A ver, disculpa, enseguida te doy otra vez la palabra, pero la pedí hace un rato que lleva además sin hablar de José Manuel. A ver. Gracias. Siguiendo el hilo de la conversación, en Vox hay militantes que son homosexuales y obviamente nuestro partido los representa. Eso está claramente demostrado y no quiere decir que esa bandera de colores los representa a ellos. Es innegable que la bandera española nos representa a cada uno de ellos, a todos los españoles nos representa, y esa bandera
la de los colores, no representa a homosexuales que están en nuestro partido. Por otro lado, siguiendo lo que ha dicho mi compañera, hablando de violencia, que ha aumentado la violencia en esta sociedad, mi pregunta es la siguiente: ¿por qué nos cuesta tanto cuando hay casos de violencia mostrar las nacionalidades de las personas que cometen esos delitos, y los medios de comunicación siempre tachan o pasan de hablar sobre esos temas? Esa es una pregunta también interesante. Bueno, pues luego por alusiones, pero espérate, porque también pido de nuevo la palabra Pilar. Yo, respondiéndole al compañero del Partido Popular, quería decirle que la homofobia no es ni de izquierda ni de derecha, pero que se basa en la educación y que la base está en los institutos, en los colegios, donde empieza el acoso, y que no es de izquierda ni de derecha, y que en eso lleva razón. Pero también quería comentarte que decías que no todos los que pertenecen al colectivo LGTBI son de izquierda, pero es que recientemente el Partido Popular se ha abstenido de votar a favor de los derechos de la familia LGTBI en Europa recientemente. Entonces, con ese dato, pues más o menos se intuye de que el Partido Popular no está muy en la línea de favorecer al colectivo LGTBI. No digo que esté en contra, pero vota con esa medida, no votando a favor de eso. Bueno, a lo mejor es que tiene un punto de vista distinto. Es que en este tema lo que no se puede hacer es imponer. Como todo en la vida y como en la democracia, lo que tenemos que encontrar es puntos en común, que yo creo que todavía no nos hemos sentado, en realidad, quitando de nosotros todo lo que es la vertiente política para encontrar un punto común e ir evolucionando poco a poco. Lo que no se puede hacer es imponer, porque en el momento que se impone, esa parte de colectivo que no vota a la izquierda y que es LGTBI no se siente identificado. Raquel. Bueno, primero, a nivel de la Unión Europea, no creo que se haya impuesto el reconocimiento a las parejas homosexuales en todo lo que supone el territorio de la Unión Europea, sino que ha sido a votación, y el PP se ha abstenido. Y luego, aparte, tú has dicho que la homofobia existe y es un problema que hay que tratar, y la señora Díaz Ayuso, que le está comiendo todo el terreno a Pablo Casado, ha dicho que la homofobia vive en la cabeza de las personas de izquierda. Bueno, y hace alusión a unas manifestaciones, por cierto, ¿no? que han tenido mucho énfasis las últimas horas, ¿no? Pero bueno, pues sí, alusión directa. Evidentemente la homofobia vive no en las cabezas de izquierda, la homofobia vive en las cabezas de cualquier persona que sienta homofobia por cualquier persona que ame libremente y diferente a la forma heterosexual tradicional en la que culturalmente nos han venido educando hasta aquí atrás. Las declaraciones de la señora Ayuso, pues evidentemente vienen en esa línea. Y luego ya me ha sacado a colisión el tema de que le está comiendo el terreno a Pablo Casado. Creo que es un ataque un poco feo fuera del tema este. Pablo Casado es el que elige a Isabel Díaz Ayuso para que sea la presidenta de la Comunidad de Madrid, y lo único que ha demostrado Pablo Casado con la elección de Isabel Díaz Ayuso es que la línea de Pablo Casado es la correcta para que el día de mañana este país tenga un gobierno de mayoría como el que ha conseguido Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Bueno, pues sé que de Pablo Casado podíamos hablar, es más, creo que va a venir a Córdoba ya mismo, ahí lo dejo, y estar muy pendientes de que pueda ocurrir, incluso poder abordarlo. Pero vamos a recapitular. A ver, a mí hay una cosa que me llama un poco la atención, digo como espectador y quizá también ustedes como telespectadores. Cuando desde diferentes formaciones se tiene un concepto precisamente sobre, ha puntualizado además Miguel sobre el colectivo, bueno, sobre las personas más que el colectivo, en este caso que puedan tener una condición de homosexualidad. Si tienen diferentes posturas, ¿no? Yo os voy a hacer un poco psicología inversa, si me lo permitís, y a ver si sois capaces, ¿no? Se puede hacer autocrítica dentro de cada una de las formaciones para identificar que a lo mejor algo no se está haciendo bien, dado que aquí estáis 5 representantes, podríamos estar más y tampoco tenemos más espacio, ¿vale? Pero hay algo que se está haciendo mal y que entendéis que estáis haciendo mal dentro de las formaciones como para que en un tema a lo mejor que había que tener una directriz única, ¿no? Pues no se tenga. Venga. Bueno, es que yo pienso que a los partidos, algunos partidos, los que están, ya digo, en el sector de la izquierda y la extrema izquierda, no le interesa que esto sea un tema de consenso, como ha dicho el compañero Carlos, que esto es un tema de toda la sociedad, no es un tema ni de la izquierda, ni de la derecha, ni de los partidos políticos, es de toda la sociedad. Lo que no pueden hacer es fabricar una bandera, defender ellos
supuestamente defender unos derechos y o estás con ellos o estás contra ellos. Igual pasa en la lucha contra la violencia de género, que no consienten algunas personas de izquierda que sea un tema de toda la sociedad. Porque a mí no me puede, en un momento dado, a mí lo que me representa no es una carroza ni una bandera, a mí me representan las personas que han decidido vivir su libertad y el amor en libertad, y trabajan y levantan este país y son un orgullo, de verdad, un verdadero orgullo para las personas, ya digo, no quiero decir colectivo, para las personas que aman a personas de su mismo sexo. Eso sí es mi orgullo. Eso sí es mi orgullo. Mi orgullo no es cuando fueron al orgullo de Madrid compañeros de Ciudadanos y lo acorralaron, le echaron orines, lo expulsaron de allí. Esos sufrieron violencia por parte de unos violentos que llevaban todo el carnet de Podemos y del PSOE en el bolsillo, porque eso estamos acostumbrados a que sea su modo operandi. Pero luego, cuando lo hacen a la inversa, politizan y lo llevan al extremo de que, si por ello fuera, yo pienso que dentro de su ideología quieren vivir en una lucha constante contra todo el mundo, en vez de sumar y en vez de remar en la misma dirección. Esto no puede ser, porque la diferencia entre la selva y la civilización es la ley. A ver, por alusión directa, Pilar. Sí, en relación a lo que decía el compañero, pues el PSOE siempre ha abanderado un modelo de sociedad en el que cabemos todos y todas, a diferencia de lo que creen otros partidos políticos. Y en relación a lo que estaba diciendo, pues el gobierno siempre ha tratado, como ya he repetido, de gobernar en favor de todas las personas. Todos cabemos en este gobierno, y a la vista está de que el colectivo LGTBI se ha visto favorecido o ve que se está luchando por ello. El Partido Socialista lucha de su lado, del colectivo y de todas las personas que viven en España, y a la vista están las leyes que ya he comentado anteriormente, como son la ley Cerolo, que verá su aprobación dentro de muy poco, o la ley del matrimonio homosexual, de la que el PP tampoco apoyó. Y en relación a lo que decía antes el compañero, que han dicho que os consideramos que eres un partido de extrema derecha y tal, que no lo sois, vuestros propios líderes en sus redes sociales han manifestado su rechazo hacia el colectivo LGTBI. Creo que eso queda pues bastante claro, porque ellos mismos lo han manifestado. José Manuel. Bueno, pues como he dicho al principio, repito, Vox no es un partido homófobo. Yo, como votante de Vox, pues no puedo estar pendiente de lo que dice cualquier persona que diga que es de Vox y globalice con este tema tan complicado como vivimos en esta sociedad. Y lo que ha dicho mi compañera, en este gobierno es posible que quepamos todos. Discrepo de eso, porque el gobierno, junto a sus socios, Unidas Podemos, etcétera, pues perseveran en la demonización de Vox. Y el gobierno tiene una postura clave: silenciar el discurso de Vox y denigrar la imagen del partido. Eso lo podemos ver en cualquier medio de comunicación. Me gustaría también decir que en qué televisión se pone un discurso entero de nuestro partido, porque siempre va acompañado de subtítulos o cortes, y eso hace que no llegue la información a todos los españoles que le interesa a nuestro partido. ¿Os sentís un poco víctimas los partidos que considerados o identificados como de derechas, o bueno, en este caso el calificativo lo decía Pilar, de extrema derecha, así es como lo ha llamado ella, un poco perjudicados por esta mediatización de asuntos como por ejemplo la homofobia? Bueno, yo pienso que la gente de Vox está más que preparada que casi todos, o la mayoría de los partidos, de los miembros de los otros partidos políticos. Y también, pues, estamos acostumbrados, ¿no? Pero nos lo han dicho ya tantas veces que ¿qué hacemos? Si nosotros tenemos un mensaje muy marcado y claro, y de ahí no nos movemos, y con eso vamos a seguir día tras día, porque día tras día vamos a superarnos y a seguir luchando para derribar lo que es el gobierno actual. A ver, Carlos, no sé si de alguna manera también directa os sentís un poco víctimas a lo mejor yo no sé si es que esto es un asunto recurrente que sale como en otras ocasiones. A veces hay gente desde formaciones como las vuestras que aluden a que son cortinas, ¿no? que salen para tapar otros asuntos.
Lo que sí es cierto es que los hechos son los que son, ¿no? Que ha habido manifestaciones, que ha habido una denuncia falsa. Evidentemente también ha habido, como decíamos al principio, en alusión a lo que ocurrió en Galicia, ¿no? Pues personas que son víctimas de delitos de odio, como es en este caso esto. Pero ¿victimizáis un poco también que esto pueda ser un asunto recurrente que se utilice o que sea empleado? O no, ya es evidente, yo creo que eso está en la calle, está en la sociedad, y yo creo que la sociedad es consciente de que a la izquierda le interesa demonizar a lo que ellos llaman la derecha con temas como estos, porque al final ellos se alimentan de la división de la sociedad, no es otro, y yo creo que eso es más que evidente, y más aún con el gobierno más populista y más propagandista de la historia de este país, o de la historia de la democracia de nuestro país. A ver. Bueno, yo creo que en relación a lo que has dicho, mi formación política no se está dedicando a demonizar, está dedicándose a divulgar una idea que es clara y contra la que hay que combatir. No creo que Izquierda Unida viva de demonizar a los demás y de que genera odio y conflicto. Izquierda Unida a día de hoy está en el gobierno de España y a día de hoy no vive de demonizar al resto y de decir lo malo que es Vox o el PP. Vive de subir el salario mínimo interprofesional, vive de hacer la ley trans, vive de hacer la ley de sí, solo es sí, y vive de muchas políticas que se estaban llevando a cabo para mejorar la vida de la gente. Otra cosa es que aparte se dé voz al colectivo LGTBI y se denuncie y de verdad se fomente que las personas que lo sufren denuncien. ¿Tiene información si Izquierda Unida ha tendido la voz a la mano a otros grupos políticos para trabajar sobre este tema? Sí, claro que sí. ¿En qué aspecto? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Pues principalmente Izquierda Unida trabaja en coalición con el PSOE y con Podemos, aparte de las diferentes fuerzas más pequeñas del Congreso, un segundo, no me cortes, con las que se llegan a acuerdos. El otro día, por ejemplo, sin ir más lejos, Yolanda Díaz, cuando salió a dar una rueda de prensa, dijo que estamos tendidos a dialogar con el PP en todo lo que quiera, que es que el PP cada vez se va más a la extrema derecha y es más difícil llegar a un acuerdo. Aparte de eso, Izquierda Unida ya no solo como partido político, sino también como movimiento político y social está en contacto directo, muy directo, con muchísimos colectivos LGTBI y con diferentes colectivos sociales a través de las redes. Entonces creo que es una organización política que trabaja en consonancia con diferentes organizaciones y diferentes partidos. Colectivos LGTBI que sean de su línea ideológica, evidentemente, porque todos aquellos colectivos o todos aquellos que no pertenecemos a su línea ideológica no estamos dentro de eso. No creo que nadie le haya cerrado la puerta y le haya puesto un muro infranqueable para que no vengan. El que quiera dialogar solamente estamos abiertos. No, pero vamos a ver, la demostración la tenemos cuando en determinadas manifestaciones LGTBI se quita de en medio a todos aquellos que ellos no quieren que representen ese colectivo. ¿Cuándo ha pasado? En Madrid, en Ciudadanos, aquí ha pasado. Vamos a ver, que el otro día hubo una manifestación de ayuntamiento y yo no creo que nadie le cerrara la puerta, ni siquiera había convocado a Izquierda Unida. Hubo representación de Izquierda Unida, pero nadie le ha cerrado. Pero el Día del Orgullo se ha ido y ha habido codazos. Y eso lo sabemos, pero si eso lo sabe la calle. Porque a vosotros lo que os interesa es abanderar una bandera y hacer uso de una bandera que no representa solamente a una ideología, que representa a un colectivo social, no ideológico, que ese es el error que está teniendo la izquierda en este país. Por eso los colectivos o determinada parte de los colectivos o determinadas personas LGTBI que no están de acuerdo con ese tipo de ideología no se sienten representados por los colectivos. A mí no me da voz determinados colectivos. No, pero ni a mí, ni a muchos de mi gente, ni ya te puedo asegurar que ni a gran parte de la sociedad LGTBI de este país. La propia presidenta de la Federación Estatal del colectivo LGTBI dijo que allí no quería que estuviesen los partidos que supuestamente ellos pactan con la homofobia y con tal. El problema es que mientras que ustedes, izquierda y ultraizquierda o extrema izquierda, dicen que nosotros en Andalucía estamos secuestrados por Vox porque hemos pactado con ellos cuando no es verdad, mientras que ustedes dicen eso, están blanqueando que en España, por ejemplo, están ustedes pactando con los herederos directos del terrorismo de ETA, por ejemplo, es por decir. Y luego, los principales... ¿cómo se puede decir?, estandartes de la izquierda, esta izquierda moderna del Che Guevara y toda la historia, eran los principales homófobos, los principales asesinos.
contra nuestra forma de pensar y de entender el amor. Fidel Castro, Salvador Allende, Stalin, todos esos que son magníficos para ustedes, eran unos asesinos de personas homosexuales. Por alusión directa, que ya me ha pedido la palabra Pilar. Sí, bueno, obviando eso último, creo que no estamos desviando del tema. Obviamente, y en relación a lo que habéis dicho del orgullo, quiero recordaros que fue la propia Comunidad de Madrid la que quiso llevarse el orgullo fuera del centro. Sí. Sí. Eso no es así, y hay declaraciones de Isabel Ayuso que yo he visto recientemente que afirmaba que el Día del Orgullo estaba muy bien donde estaba. Y quien justifica que eso hay que sacarlo es por las molestias que eso puede causar a los vecinos, no porque esté en contra del Día del Orgullo. ¿Entendemos? No hagamos uso partidista de declaraciones que no tienen el fin que a vosotros os interesa que tengan. Pilar. Fue claramente lo que hicieron quitar del centro de Madrid. Es una forma más que tiene la derecha y sus diversas coaliciones para ocultar al movimiento LGTBI y para tratar de quitar un día tan bonito como el día de reivindicar algo tan maravilloso como es que las personas puedan exteriorizar lo que sienten y reivindicar su libertad sexual. Simplemente. Os voy a hacer una pregunta ahora ya muy directa, porque primero quería saber cómo trabajabais precisamente este tipo de políticas dentro de las formaciones, de las coaliciones también, para ver, bueno, pues la postura real, ¿no? Como desde abajo, desde las bases, desde las juventudes estáis abordando este tipo de temáticas. Pero me gustaría que me dijerais si vosotros percibís, y voy a traer un poco el tema a Córdoba, a la propia provincia, si percibís que esa homofobia ha crecido o no, y ahora os voy a explicar el motivo en sí. ¿Entendéis que han crecido manifestaciones homófobas en Córdoba? ¿O tenéis esa sensación? Para nada. Bueno, fijaos, pues hoy hemos rescatado una información en el servicio de informativos de esta casa, un tema propio además, donde venía a explicar el tipo de delitos de odio que se han desarrollado, ¿vale? En 2020 se registraron 12 delitos, en este caso incidentes relacionados con el odio. El 58% de ellos, 7 en total, fueron por motivos sobre todo ideológicos, ¿vale? Esto es una información que ha remitido esta propia casa, ¿no? De manera significativa sí que podríamos decir que ha crecido, ¿eh? Esto lo digo para que os situáis de alguna manera u otra, según datos recogidos por las propias denuncias hechas, ¿no? En 2019 solo hubo una. 3 hubo en 2018 y 2 en 2017. A ver, no son datos extremadamente llamativos, porque la incidencia de este tipo de delitos o de denuncias con respecto a la media nacional difiere bastante, en concreto a menos de la mitad incluso. Pero los hechos son esos, y yo no sé si esto lo tocáis en gente que vosotros conozcáis, que haya sufrido algún tipo de acoso, algún tipo de delito de odio, y si consideráis que esto, bueno, pues lo podéis cambiar desde la base de vuestras formaciones. Venga, Carlos. Bueno, yo creo que es una evidencia que durante un gobierno de izquierda que ya hemos dicho que vive de la polarización, aumentan los delitos de odio. Y todos sabemos, y es evidente que la sociedad está crispada, porque hay cierto interés en que esa sociedad esté crispada. Sí que es verdad que yo, que pertenezco a una zona rural, que siempre hay esa percepción de que las zonas rurales son más conservadoras. Al igual también vivo aquí en Córdoba, yo no conozco de primera mano ningún caso de homofobia directa. Sí es verdad que podríamos pasar a hablar de la microhomofobia, que son aquellos, pero que igualmente es un tema social que hay que ir superando poco a poco, de la misma forma que vengo ya defendiendo aquí, que es unidos todos, sin divisiones políticas, sino caminando todos en el mismo sentido, simplemente. Raquel, en este sentido, a ver, te decía, tú eres perceptora también de, al integrar de alguna manera, bueno, pues acciones precisamente dentro de este colectivo, insisto, colectivo por determinarlo como se suele etiquetar en ocasiones. Yo personalmente no conozco ninguna agresión directa, ni verbal ni física, pero es verdad que en el ambiente se siente la crispación y se oyen por la calle y en conversaciones y tal, se oyen comentarios homófobos que cada vez se dicen más al grito y también sin ningún pudor, que a lo mejor hace un tiempo pues no se escuchaban. Yo creo que sí, yo creo que la homofobia está subiendo porque se siente legítima por el discurso. Miguel, perdón. Yo pienso que, bueno, que en Córdoba no se percibe eso,
ni en Córdoba ni en su provincia. Yo conozco bien la realidad de nuestra provincia y no se percibe esa persecución, si se puede decir de alguna manera. Córdoba es una ciudad que ama la libertad, una ciudad llena de oportunidades, que ha demostrado siempre a lo largo de su historia que ha sido un crisol de cultura, y esta cuestión que estamos tratando hoy, como bien ha dicho el compañero del Partido Popular, es más un aspecto cultural y no político de nuestra realidad. Si así fuese, de primera mano me ofrezco a todas las personas que puedan sentir esa persecución como servidor público, poder estar a su lado, pero no creo que sea un problema lo que tiene Córdoba. Pilar. Respondiéndole al compañero, cuando decía que cuando gobierna la izquierda hay más crispación, recordemos que en Andalucía gobierna la derecha y que bueno, está promulgando políticas en recorte en materia de igualdad. Es lo que le comentaba antes al compañero de Ciudadanos, que su propia consejera pues ha hecho millones de recortes en lo que son subvenciones a asociaciones de mujeres. Pero más allá de eso, en lo que se respecta a la homofobia, yo tampoco conozco ningún caso personalmente, pero sí que tengo conocimiento de lo que decía el compañero del Partido Popular, la microbofobia, y sobre todo en el caso de los más jóvenes. Se está produciendo un aumento de los casos en los que, aunque sean lo que hemos comentado anteriormente, pequeños insultos, maricón de mierda, como que la población cada vez normaliza ese insulto y creo que sí que hay más microhomofobia. José Manuel. Bajo mi punto de vista, aquí en la capital, en Córdoba, yo no he visto ningún tipo de homofobia hacia ningún joven, ya que me muevo por esos ámbitos, a tratar con jóvenes y tal, y desde Vox pues tenemos unos valores muy marcados como son la educación y la libertad, y gracias a ellos pues a día de hoy somos lo que somos, ¿no? Representamos muchos españoles y estamos orgullosos de ellos. Por eso tendemos la mano a cualquier persona cordobés español que se sienta representado por ellos, pues bienvenido sea. ¿Cómo vivís los jóvenes estos procesos educacionales que de un tiempo atrás, bueno, pues se han ido desarrollando? Sobre todo por el tema del diálogo, ¿no? Los calificativos que todavía perduran en una sociedad que antaño fue pues más machista, yo creo que ahora menos, en general, pero que todavía guarda esos prejuicios sobre ciertas personas, esas microhomofobias a los que hacéis alusión, que también son muy vinculadas también a lo que son los propios micromachismos en ocasiones. ¿Esto la gente joven lo veis o no lo veis? Yo creo que tiene que al tema de la microhomofobia también le tenemos que sumar el carácter con el que, o el tono con el que eso se diga. Evidentemente, lo de maricón se puede decir entre dos chavales o entre yo con mi hermano, o sea, con una intencionalidad más de cultural que pueda ser un simple insulto, pueda ser de forma agravante. ¿Que eso hay que eliminarlo? Bueno, pues vamos a trabajar para eso, mediante la educación y mediante la educación social, ir trabajando eso poco a poco. Raquel. Desde mi punto de vista, todo lo que suponga un comentario o un trato homófobo, machista o racista debe de tratarse y tratarse de erradicar, aunque sea en tono jocoso, porque al final lo que estás promoviendo es que se sigan utilizando ese tipo de palabras despectivas que puede y que ofende a muchos colectivos, sobre todo colectivos vulnerables, y eso hay que tratarlo sobre todo desde la educación afectivo-sexual, que es un tema que habría que tratarse, y no lo dice eso mi formación, sino que eso está en la mesa del Consejo Europeo y también se ha hablado desde la ONU, de que a través de ese tipo de educación afectivo-sexual se eliminarían muchísimos prejuicios, se fomentaría el respeto, el empoderamiento tanto de las mujeres como de las personas homosexuales y avanzaríamos muchísimo más rápido hacia una sociedad muchísimo más igualitaria. José Manuel. Me gustaría preguntarte qué tipo de educación afectivo-sexual le daría a los jóvenes españoles hoy en día para que se empiece a disminuir el problema que estamos tratando. Obviamente, primero y principal, una educación basada en la igualdad de género, una educación que fomentara los valores feministas, que promoviese la igualdad de oportunidades, de valores y de derechos, tanto entre hombres y mujeres como entre homosexuales y heterosexuales, eso a partir. Luego también sería muy beneficioso tratar la diversidad sexual como en vez de ser un tabú o un tema secreto, que se diera la normalidad que se merece. No es necesario catalogar todo el rato y, tanto que muchísimas veces se critica el movimiento LGTBI,
Si desde la educación se normalizara la educación sexual y la diversidad sexual, no sería necesario que tuviéramos que tener un día del orgullo, porque sería algo normal. No haría falta que esa gente saliera a reivindicar sus derechos o a celebrar que están vivas, como salimos las mujeres el 8 de marzo. A ver, A mí me gustaría- habéis pedido la palabra. Me gustaría recalcar una cuestión de lo que se ha hablado del uso del lenguaje, ¿no? Está claro que el contexto hay que estudiarlo, no es lo mismo decir maricón mientras se está asesinando a una persona, como ha ocurrido en Galicia, que decir maricón en un contexto coloquial. ¿Por qué? Pues porque forma parte de nuestra propia cultura, igual que otras expresiones que hacen alusión al trabajo de una madre, sin por ello decir que esa madre ejerce la prostitución. Es una expresión coloquial. Y no nos podemos poner tan exquisitos o tan chorradas con estas cuestiones, porque a mí, por ejemplo, me da miedo dejarle a una señora que pase en el ascensor o cederle un taxi o una mesa, porque no sabemos si para ustedes eso es un micromachismo. Entonces ya no tenemos que ir con un bozal puesto, sin hablar y sin poder movernos, porque todo es todos son delitos, para ustedes todos son delitos. La libertad es lo único que ustedes pueden decir, lo demás tenemos todos que callar. Había pedido la palabra Pilar, luego Carlos y luego José Manuel. En relación a lo que decía el compañero, yo creo que no son chorradas, es muy importante el vocabulario, es muy importante el lenguaje también inclusivo y paritario en la escuela. Y también quería decirle que la información, al compañero de Vox, que la información y la formación en el instituto son fundamentales, porque hoy en día el acoso comienza en esta etapa y es necesario formar a los ciudadanos y ciudadanas del futuro para prevenir estos casos de homofobia. Pero es que esa formación se está haciendo. O sea, que parece que no, es que tenéis un discurso que parece que eso no se está haciendo, y eso se está haciendo. Yo tengo sobrinos de 12, 13 años que a mí me sorprende muchísimo. Oye, no me sorprende porque evidentemente la sociedad está trabajando en ello, pero me llega al corazón ver cómo son, como no tienen ni un ápice de homofobia en su educación y en sus sentimientos. ¿Por qué? Porque hubo un momento en el que la sociedad nos unimos para decir hay que trabajar con esto. Y lo que no podemos es crear un debate en esto, y lo que no podemos es mentir a la sociedad y hacerle creer que no hay un trabajo realizado. La sociedad ha avanzado muchísimo, y yo lo he vivido en mis carnes. Desde que yo salí del armario, por así decirlo, con 18 años, desde mis 18 años hasta mis 33 que yo tengo, yo he notado un cambio social, Víctor, tremendo en la sociedad, y eso se ve, y en un pueblo como el mío, más aún. También es verdad que nosotros tenemos también una razón, o sea, una razón y una responsabilidad, porque también depende de nosotros, del colectivo, por así decirlo, que es verdad que a mí no me gusta llamarlo colectivo, pero lo llamo para que todos lo identifiquemos. El colectivo también tiene una responsabilidad de trabajar todos los días por seguir avanzando en esta sociedad. Y normalizar. Y normalizar. En el momento que los colectivos nos escoramos a una ideología política, lo único que estamos haciendo es echar a aquel que no comparte nuestra forma de pensar. Había pedido también la palabra José Manuel. Como han dicho mis compañeros, nosotros también defendemos a todas las personas, ya sean hombres o ya sean mujeres, defendemos a todas por igual en lo mismo. Entonces, también comentarle a mi compañera que había nombrado antes sobre el tema de la educación afectivo-sexual. Hoy en día, lo ha recalcado mi compañero, estamos viendo una sociedad joven en la que los valores de la interculturalidad están muy arraigados y muy marcados, y eso es posible gracias a la educación que tenemos hoy en día, una educación marcada en valores, como he dicho antes, y que, como ha dicho el compañero, lo ha ido notando a lo largo de estos años. Había pedido también la palabra de Pilar. Estamos llegando ya casi al final del programa, pero por cerrar, o Miguel, en alusión un poco a lo que referían ellos. Sí, está claro que cada vez yo tengo sobrinos que están estudiando también ahora en etapas escolares tempranas, y ellos me ven a mí normal, como una persona normal, y formo parte de su entorno, y no se sorprende. A lo mejor cuando yo tenía su edad, pues no lo sé, tenía otro concepto o teníamos otra educación, no lo sé. El caso es que esta sociedad avanza y no avanza gracias a solo una parte de la política, avanza gracias al sacrificio de todas las personas, y efectivamente tenemos la obligación o la responsabilidad de normalizar esta cuestión, las personas
bueno, pues que amamos a personas de nuestro mismo sexo. Tenemos una responsabilidad brutal, porque no podemos convertir nuestra orientación sexual en un esperpento, sino en una cuestión normal, y mientras más normalidad le demos a esta cuestión, así lo he hecho yo en mi casa, en mi familia es una familia de ideología muy tradicional, he normalizado esta cuestión y estamos todos encantados, y a lo mejor otras personas que dicen que son de izquierdas pues me ven un poquito diferente. Bueno, pues decía que estamos llegando al final, no es que llegamos al final del programa. Oye, me ha encantado estar con vosotros hoy, soy gente joven muy maja, ya lo han visto ustedes, y bueno, que habéis demostrado también, independientemente de cada uno de la línea que albergue, ¿no?, en su propia formación política, que sabéis debatir, sabéis respetar, cosa que bueno, dábamos por hecho, pero es importante también que las cosas se puedan demostrar. Seguramente este tema de mucho más que hablar en el futuro, pero me gustaría agradeceros a todos, Carlos, Raquel, Miguel, Pilar y José Manuel, que hayáis estado con nosotros, que de alguna manera hayáis hablado también de un colectivo que bueno, que hemos podido referir en este espacio, con esas banderas además, que vemos sí que se normalicen las cosas. Yo sé que aquí en Córdoba quizás no sea, lo hemos visto también en los informativos, el lugar donde esa homofobia haya podido emergir como en otros lugares, y confiamos en que siga siendo así. Y es más, yo diría que tomen ejemplo en otros sitios para también utilizar el ejemplo de convivencia que pueda haber en esta tierra, y que también tenéis entre los jóvenes, independientemente de que cada uno sea de una formación política. Gracias a los 5 por estar aquí, gracias por haber venido, y gracias a todos ustedes, estáis invitados cuando queráis a venir, cuando queráis participar. Y gracias también a todos ustedes por habernos acompañado en este espacio, el primero, decía yo al principio del programa, que recuperamos después del verano, que siempre es una buena señal, es síntoma de que, bueno, de que las cosas van fluyendo y han ido convenciendo. Gracias por estar aquí, una nueva cita aquí la próxima semana, Dios mediante, tocamos precisamente para abordar otras temáticas. Hasta entonces, como siempre solemos decir, procuren ser felices. Adiós.